Amigos, hermanos, bienvenidos al canal Seguidores del Camino, en donde en esta oportunidad iniciamos un ciclo en relación al antimesías o anticristo, más así conocido en ese término. Y vamos a hacer un estudio profundizando desde las Escrituras y dejando a un lado las películas que se han visto por la televisión o en los cines tocante a este tema. Lo importante es conocer lo que la verdad acá está expresada. Tenemos claro que es una persona, el antimesías, que va a aparecer al final de los tiempos en un hombre que será empoderado por el mismo Hasatán. Y va a aparecer cuando ya exista una organización, un sistema debidamente instalado para que desde ahí pueda operar y posteriormente acometer. Apocalipsis nos señala que se va a desatar una batalla en los cielos y producto de ello Satanás será arrojado a la tierra, donde tomará la decisión de poseer a un hombre en plenitud. Esto va a ser muy peligroso, porque el Dios de la maldad, Hasatán, y del engaño de este mundo, va a concentrar todo su poder infernal en una persona. Leamos para ello Apocalipsis 12, en los versos 7 al 12. Dice lo siguiente: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, que es Satanás. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense, pues, cielos, y ustedes que viven en ellos. Pero ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. La concepción hebrea de la historia es cíclica, que da vueltas, hay hechos cuya plantilla vuelve a suceder, mientras que la concepción griega es lineal, de pasado, presente, futuro, de hechos que no dan vueltas, sino que van en progreso. Pero Yeshua dijo: ¿cómo serán los días finales? Como en los días de Noé. Hay algo cíclico en lo profético que va a volver a darse. Miremos en torno a lo señalado. Para empezar, Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. En otras versiones dice que estaba desordenada y vacía. El Eterno irrumpe para establecer un orden, fijar sus designios. En el hebreo dice: cuando
Elohim empezó la creación de los cielos y de la tierra era. Algo había pasado. Parte desde una situación dada, desde las consecuencias de hechos que se habían producido. El punto de partida es sobre algo que no tenía armonía, como lo expresan estos versículos recientemente leídos. La fuerza está en el hacer o formar del Eterno, cuando Él entra a tallar frente a esta situación. En dicho relato se encuentran las palabras hebreas tohu y bohu. Una significaba vacía y otra un estado caótico o de brutal desorden. Fíjense en Isaías, en el capítulo 45, en el verso 18. ¿Qué nos dice Isaías? Dice lo siguiente: el creador del cielo, el que es Dios y Señor, el que hizo la tierra y la formó, el que la afirmó, el que la creó, no para que estuviera vacía, sino para que tuviera habitantes, dice: yo soy el Señor y no hay otro. En otra versión pueden encontrar que la formó y la compuso. Allí encontramos el verbo formar, el cual nosotros hemos señalado. También el verbo componer, el que arregla lo que se había desordenado producto de alguna situación específica. Encontramos al Espíritu de Yahweh, que se movía sobre las aguas en el libro de Génesis, antes que se pronunciara palabra. Esa palabra es el logos, el verbo, la menra, la dabar, Yeshua de Nazaret. Elohim, en su actuar de creación, participa con su espíritu y con su palabra, siendo su palabra la que conduce o porta sus decisiones, la que las expresa. Por ello, Yeshua, la palabra, vino portando los designios de Elohim, del Creador. Sabiendo desde Génesis que el Todopoderoso no miró indiferente a la tierra, la estaba estableciendo para ser el escenario de su próxima visita en la persona de Yeshua de Nazaret. Establece las cosas en orden. Primero las criaturas menores es lo que va creando, y luego las más complejas hasta la aparición del hombre. La palabra que separó la luz de las tinieblas también es la misma palabra para distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que es puro y lo que no es puro. Versículos después, Satanás aparece como un ser del mal. Hay una rebelión que se había producido, por ello que se presenta como el maligno. Se le personifica en Leviatán, una serpiente antigua que estaba en el mar. El concepto hebreo de oscuridad y mar están relacionadas fuertemente con el mal. Leviatán, una serpiente que vivía en el mar, o que salía de ahí como una serpiente marina inmensa. Leviatán significa monstruo del caos original. Miremos Isaías 27:1, que dice lo siguiente. Isaías capítulo 27, verso 1. En ese día el Señor castigará con su espada terrible, inmensa, poderosa a Leviatán, la serpiente enroscada, a Leviatán, la serpiente
tortuosa y matará al dragón que está en el mar. Ubica a ese dragón en el mar y una figura enroscada, como lo estuvo cuando en Génesis tentó hábilmente a Eva, la cual hizo caer después a Adán. En Job, en el capítulo 3, en los versos 5 al 8, ¿qué se nos dice respecto al Leviatán? Dice: una sombra, vamos al verso 5. Una sombra espesa lo hubiera oscurecido, o una nube negra lo hubiera envuelto, o un eclipse lo hubiera llenado de terror. Verso 6. Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas y aquel día no se hubiera contado entre los días del mes y del año. Hubiera sido una noche estéril mejor, en que faltaran los gritos de alegría. Ojalá lo hubieran maldecido los hechiceros que tienen poder sobre Leviatán. Encontramos en lo que hemos leído la sombra de la muerte, el día tenebroso, la ausencia de luz. Se menciona la oscuridad y las maldiciones en relación con Leviatán. Ahora vayamos a Ezequiel capítulo 28, 12 al 15, donde se ve las características o expresiones físicas o de su esplendor de este Leviatán o Satanás. Miren lo que dice capítulo 28 de Ezequiel, en los versos 12 al 15. Tu hombre, entona un canto fúnebre al rey de Tiro y dile: esto dice el Señor, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que se apareció en ti la maldad. Lucifer estuvo en el Edén antes, ya que fue creado antes que el hombre existiese. Satanás goza de esa sabiduría que le fue dada. No se la han quitado. Fue colocado en el santo monte de Elohim. Ello habla que recibió una autoridad destacada para ejercer desde un punto de magnificencia. Pero ¿qué pudo haber pasado entre los versos 1 y 2 que hablan de un desorden? Vayamos para responder a ello a 2 de Samuel 22, 8 al 16, donde podremos encontrar lo que aconteció. Miren desde este punto de vista aquí señalado. Verso 8. Hubo entonces un fuerte temblor de tierra. Temblaron las bases del cielo. Fueron sacudidas por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Montó en un ser alado y voló. Se le veía sobre las alas del viento. Tomó como tienda de campaña la densa oscuridad que le rodeaba y los nubarrones cargados de agua. Un fulgor relampagueante salió de su presencia. Llovieron carbones encendidos. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz trueno desde el cielo. Lanzó sus flechas, sus relámpagos,
y a mis enemigos hizo huir en desorden. Como hemos visto, y también el verso 16, el fondo del mar quedó al descubierto. Las bases del mundo quedaron a la vista. Esto nunca se ha visto antes. Por la voz amenazante del Señor, por el fuerte soplo que lanzó. Aquí se dan una serie de situaciones que yo he podido anotar. Partió el cielo, la tierra fue sacudida, se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, cerco de tinieblas se produjo, oscuridad de aguas, lanzó relámpagos y produjo destrucción, tipo así, bombas nucleares. Quedaron descubiertos los cimientos del mundo. En Torres Amat, en la Biblia de versión católica romana, se señala, entre otras palabras, lo siguiente en estos versículos de 2 de Samuel 22, 8 al 16. Se estremeció la tierra, los cimientos de los montes se hicieron pedazos. De su boca salía fuego devorador. Se inclinaron los cielos, zarandeó las aguas de las nubes del cielo. Rayo refulgente de su presencia hizo prender ascuas ardientes, fuego, centellas, rayos, resuello impetuoso de su furia. El carbono 14, para investigar la antigüedad, para datarla, todo lo que encuentra está afectado por todo lo que hemos leído, todo lo anterior. Pero ellos ignoran esta historia. Y algo es cierto, la Tierra tiene muchos más años de lo imaginado, como tal, como Tierra. No estoy hablando de la aparición del hombre, sino como planeta. Hay un principio espiritual. Los dones y talentos son irrevocables. Aún Satanás conserva los suyos, pero los emplea para el mal. Porque él en esa sabiduría viene desde tiempos muy remotos y desde situaciones bastante complejas, como hemos leído en 2 de Samuel. La tierra, tratando de responder a lo que ocurrió entre los versos 1 y 2 de Génesis, primer capítulo, la tierra quedó destruida. Hasatán no murió en la destrucción. Cuando se separó la luz de las tinieblas, encuentra en ello una oportunidad. Cuando ya Yahweh está volviendo a colocar orden, Satanás, que está mirando, ve una oportunidad. Busca destruir, corromper esta nueva creación bajo los designios del Todopoderoso. Lo que les obsesiona a Hasatán es tomar el trono, ese trono que está en Jerusalén, del cual viene a constituirse en el centro de la tierra, donde está Israel, en el centro de la tierra. Vayamos a Isaías 14, en el verso 32. Dice la palabra, verso 32 del capítulo 14 de Isaías. ¿Qué se puede responder a los enviados de ese país? Que el Señor ha dado firmeza a Sión, y los afligidos de su pueblo se refugiarán allí. En otras versiones, el verso 32 dice, a los mensajeros de ese país se les dirá, Dios constituyó Jerusalén, y allí, Jerusalén, allí se refugiarán los más pobres de su pueblo. Jerusalén es la capital de su reino,
ahí estará ubicado su trono. Haciendo un recordaris de los personajes iniciales del Génesis, tenemos lo siguiente. Fíjense quién es el número 7. Primero Adán, segundo Set, tercero Enós, cuarto Cainán, quinto Jahalaqel, sexto Jaré, séptimo Enoc. Luego de Enoc hay 6 en ese orden generacional. Viene Matusalén, Lamec, Noé, Can, Cus, Nimrod, que es el sexto. Entonces, haciendo un resumen, contando desde Adán hasta Enoc, viene a ser Enoc la séptima generación. Luego de Enoc, la sexta, el número 6, de esa generación fue representada por Nimrod, quien fue un opositor al Eterno. Como ustedes saben, hoy estamos en este tema, el antimesías, primera parte. Vamos a ver cuál es el escenario, de dónde sale este antimesías, y nos va a llevar este tema en particular del antimesías 3 Shabbats para poder culminar. Porque ese antimesías que llega para engañar y al cual le dan corona y llega en un caballo blanco, es el jinete del caballo blanco del Apocalipsis. Y entonces nosotros estamos haciendo este estudio de caballo por caballo o de jinete por jinete, ya que el tema general, como ustedes saben, ya fue anunciado, son los 4 jinetes del Apocalipsis, y hoy estamos colocando la lupa en ese jinete del caballo blanco. Miren lo que dice Génesis capítulo 3 en los versos 14 y 15. Dice lo siguiente. Paso a leer. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Aquí se inicia el proceso de acción que dará a luz al anticristo, al anticristo o antimesías en su capítulo final. La mujer que está aquí señalándose en Génesis es la misma mujer que señala Apocalipsis capítulo 12, la cual es Israel. Es lo que decía Yeshua en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. La pugna que se va a dar en relación al Mesías, quien es el que se va a sentar en el trono en Jerusalén, es que en razón de ello que se denomina a su opositor el anticristo o antimesías, puesto que él está queriendo ese trono. Y por eso no se dice anti-Elohim, sino específicamente su pleito es contra el Mesías, de ahí el nombre antimesías. Aún no ha herido la simiente de Yeshua, de la mujer Israel, mortalmente a la cabeza de la serpiente antigua, Hasatán. Aún la serpiente antigua sigue haciendo sus fechorías, porque si hubiera recibido el golpe mortal en la cabeza, ya estaría fuera de combate. Todavía no ha recibido esa herida mortal cuando sea echada esta serpiente en el lago del fuego. Ahí sí se acabó la historia para ella. Miremos ahora Daniel capítulo 2 en los versos 31, 32
y 33. En torno a 4 imperios, y eso tiene que ver mucho con el antimesías, por eso que lo vamos a leer, en relación al sueño de Nabucodonosor. En su sueño, su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante y de aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce. Las piernas de hierro y una parte de los pies era de hierro y la otra parte era de barro. Y quiero unirlo esto a Daniel 2, ahora en los versos 36 al 45. Este es el sueño y ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Su majestad es el más grande de todos los reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza, el honor y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves. Él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro, y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Su majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos era de barro y la otra de hierro. Eso quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de la fortaleza del hierro, pues su majestad vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, y eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo. Verso 43, y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte sin que nadie la hubiera empujado. Piedra que convirtió en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación cierta. Hagamos un resumen. La cabeza de oro fino es Babilonia y está representada por un personaje, Nabucodonosor. Luego viene el pecho y brazos de plata, es el reino medo-persa, por Ciro el Grande. En cambio, lo que es la cabeza de oro tiene que ver con Babilonia. Entonces, cabeza de oro, Babilonia, pecho y brazos de plata, medo-persa. Luego sigue el vientre y muslos de bronce, es un reino griego. Y finalmente las piernas de hierro y pies, hierro y bronce, que es el reino romano, que a partir de Constantino se une con lo religioso, una relación de forma operable hasta el día de hoy, esa reunión de la religión con la política. Son reinos o imperios, esto que hemos leído, que han sometido o perseguido en su momento a Israel o al pueblo judío de la diáspora en el transcurrir del tiempo. Nabucodonosor tuvo este sueño alrededor del año 600 antes del Mesías.
Tal Nabucodonosor fue el rey de Babilonia. Ciro el Grande, este imperio de plata, y vemos cómo el brillo de los imperios va decayendo, primero oro, luego plata, luego ¿no? sigue cayendo más como bronce hasta finalmente llegar al hierro. Ciro el Grande, el imperio de plata, conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Tuvo este imperio casi una influencia por 2 siglos. A continuación viene lo que es Alejandro Magno, que fue la cabeza del imperio greco-macedonio. La influencia de este imperio se extendió por un periodo de 260 a 300 años aproximadamente. El cuarto imperio, simbolizado por el hierro, tiene que ver o da a conocer que es un reino prepotente, duro y cruel, tal como lo fue el Imperio Romano con sus celebraciones en el Coliseo, donde morían aquellos que tenían esa emuná en Yeshua o fe en Yeshua. A partir de Daniel capítulo 2, en los versos 41 al 43 que hemos leído, se aprecia una extensión de este cuarto imperio y una relación con los días finales. Si vemos Daniel 2:44, durante el gobierno de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Esto es una profecía, como vemos. Por eso en el verso 44 dice, durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Es lo que nos dice la Escritura. Pero antes en el verso 43 que no había leído, y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Entonces, estamos viendo aquí lo que va a acontecer proféticamente señalándose. Esta extensión del cuarto imperio o reino vendrá como una federación. Se habla ahí en Daniel 2:43 que se van a realizar alianzas humanas. Se precisan luego las características de estos imperios con algunos símbolos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, en los versos 1 al 7, dice, una noche durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones. En cuanto se despertó, puso por escrito las cosas principales que había soñado. Esto es lo que escribió. Yo veía en mi sueño que los 4 vientos soplaban y agitaban las aguas del gran mar. De repente 4 enormes monstruos, diferentes uno del otro, salieron del mar. El primero se parecía a un león, pero tenía alas de águila. Mientras yo lo estaba mirando, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo y lo apoyaron sobre sus patas traseras, poniéndolo de pie como un hombre, y su cerebro se convirtió en el de un ser humano. Verso 5. El segundo se parecía a un oso, alzado más de un lado que de otro, el cual tenía 3 costillas entre los dientes, y oí que le decían, anda, come toda carne que puedas. El tercero se parecía a un leopardo, pero con 4 alas en la espalda. También vi que tenía 4 cabezas que se le entregaba el poder. Finalmente, el verso 7. El cuarto monstruo que vi en mis visiones era terrible.
espantoso y de una fuerza extraordinaria. Tenía grandes dientes de hierro, todo lo devoraba y destrozaba, y pisoteaba las sobras. Era un monstruo diferente de todos los que ya había visto en mi sueño, y tenía 10 cuernos en la cabeza. Cuerno en la concepción hebrea es poder. Miremos por favor qué es lo que nos dice luego Daniel 7 en ese mismo capítulo, en los versos 24 y 25. Los 10 cuernos, hablando sobre estos 10 cuernos, los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en ese reino. Después de ello subirá otro al poder, que será muy diferente de los primeros y que derribará a 3 de estos reyes. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Entonces, fíjense que esas características de querer cambiar la ley y de ignorar las fiestas de Yahweh están presentes en muchas organizaciones religiosas, y el antimesías también a ese negocio viene a acometer. Hemos visto, en lenguaje actual vamos a proceder a leer, que solemos usar la versión Torres Amat, en Daniel 7, 24, 25. Veamos qué nos dice. Leo textualmente. Los 10 cuernos representan a 10 reyes que reinarán en la tierra. Después de ellos se levantará otro rey, muy diferente a los demás, y humillará a 3 reyes. Hablará mal contra el Dios Altísimo y peleará contra su pueblo elegido. Tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios durante 3 años y medio. Hará lo que le parezca mejor. ¿No que estaba abolida la ley de Yahweh? ¿Por qué el antimesías entonces se va en contra de la ley? Porque está vigente. Así de simple. Estar en contra de la Torá, estar en contra de los preceptos y designios del Todopoderoso, responde ni más ni menos que al espíritu del antimesías. Incluso cuando hay hasta burlas e insultos respecto a los del pueblo de Yahweh que siguen obedeciendo por amor lo que ha establecido el Padre. Veamos en Daniel 7, 26 al 27. Dice: pero el tribunal se le dará un juicio y se le arrebatará el poder, dejándolo completamente destruido. Y el reino, el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra serán dados al pueblo del Dios Altísimo. Su reino permanecerá para siempre, y todos los pueblos de la tierra le servirán y le obedecerán. Hermosa promesa. Los reinos de la tierra se someterán a Yeshua y a sus siervos. Esta cuarta bestia señalada o imperio, a lo largo de los siglos, hará reaparecer su influencia sobre la humanidad hasta el tiempo de la confrontación final, con el retorno por segunda vez del Mesías. Recordemos que en capítulo 2 de Daniel, en el verso 44, expresa que al regresar Yeshua por segunda vez, aún esta cuarta bestia estará en pie, tal como nosotros hemos leído. Dice: durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido.
Entonces ahí estamos viendo lo que acabamos de señalar. Ahora veamos Apocalipsis, que juega bastante con Daniel, porque la palabra es una sola. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13, en los versos 1 al 2. Dice: vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Verso 2. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo y tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono y mucha autoridad. Esta bestia formada por leopardo, por oso y por león. Los animales, ni más ni menos que vimos en Daniel capítulo 7, 1 al 7, que ustedes pueden revisar después en sus propias Biblias. La bestia reapareciendo con toda su fuerza en los últimos días, saliendo del mar, como dice Apocalipsis, que ese mar representa a las naciones. Es una síntesis de las 4 bestias de Daniel capítulo 2. Ahora vayamos a Apocalipsis 13. Vamos a leer en los versos 3 al 8. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo. Adoraron al dragón, porque había dado autoridad al monstruo, y adoraron también al monstruo, diciendo: ¿quién hay como este monstruo y quién podrá luchar contra él? También se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario y contra los que están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo, ese pueblo santo que está en la tierra. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres, es específico, no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Entonces, ¿qué dice todo este pasaje? Dice que, haciendo un resumen, adorarán a la bestia, a la cual la tildarán de fuerte e invencible. Lanzará blasfemias y será arrogante la bestia en su hablar. Le entregarán autoridad por 3 años y medio. Es Hasatán quien entrega a la bestia su poder y su reino, lo empodera. Importante señalar que muchos de los involucrados en el así llamado nuevo orden mundial practican el ocultismo. Han levantado iglesias de acuerdo a su parecer. Realizan rituales, todo ello habla de un rendimiento de cultos. Y pleitesía al dragón, a esa serpiente antigua, a ese leviatán. Hoy por hoy nos estamos dirigiendo a un estado sumamente represivo, de control de desplazamientos de la libertad de acción o otorgar libertad condicionada a lo que el Estado o gobierno dicte. La palabra indica que por causa de los escogidos el tiempo será acortado, es decir, la duración de sucesos será acortado, no las 24 horas de un día, sino la duración de hechos será acortado en razón de los escogidos. ¿No es que estaban en el cielo? No.
estaban en la tierra, tanto en la tribulación como en la gran tribulación, los escogidos, iglesia o Keilah del Eterno. Ahora, vamos, ¿dónde dice eso? Mateo 24, sobre estos días acortados. Mateo 24, en el versículo 22. Ahí dice, miren, a ver, en esta versión, cómo lo expresa. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Desde 1948, el Vaticano no ha mostrado apoyo a Israel, no lo reconoce y aún busca favorecer a los palestinos. No ha reconocido a Israel con la plenitud de todos los derechos que le corresponden. Tengamos en cuenta algunos términos que aparecen en el Apocalipsis, haciendo un preámbulo a lo que va a ser nuestro tema en el próximo Shabbat, segunda parte del Antimesías. Bestia de la tierra es el anticristo, y ocurre cuando Hasatán es arrojado a la tierra. El dragón va a perseguir un remanente, será una persecución muy fuerte, nunca antes vista. La bestia que sale del mar se refiere a naciones, y que dichas naciones, al juntarse mediante alianzas, van a dar a luz final a la cuarta bestia que señala Revelaciones o Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 13, 11 al 18, fíjese. Después vi otro monstruo que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos que parecían de cordero, pero hablaba como un dragón. Y tenía toda la autoridad del primer monstruo en su presencia, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran al primer monstruo, el que había sido curado de su herida mortal. También hacía grandes señales milagrosas, hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente. Y por medio de esas señales que se le permitía hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de aquel monstruo que seguía vivo a pesar de haber sido herido a filo de espada. Y al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Verso 16. Además hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es 666. Hay otra bestia con 2 cuernos aparte del anticristo. Esta segunda bestia es el falso profeta que buscará unir a las religiones del mundo. Y el anticristo buscará unir al mundo político. Ambas bestias administradas, dirigidas por el dragón o Hasatán. Fíjese lo que son las cosas. En consonancia a esos tiempos profetizados, en mayo del 2020 se ha firmado el Pacto Educativo Global, que busca cambiar la mentalidad por medio de las comunicaciones a nivel mundial. En medio de la ferocidad de los días finales, el remanente que guarda la Torá, aquellas instrucciones para la vida, y la emuná en Yeshua o la fe en Yeshua, van a ser protegidos. Habrá completa protección. Nos lo garantiza esta
misma palabra. Sin embargo, habrá multitudes que se opondrán y a las acciones de la bestia y van a morir por estar en contra del antimesías. Nosotros somos el pueblo de la esperanza. Yeshua vendrá y hará juicio. El mundo seguirá por un milenio, por 1000 años más, en tierra restaurada, renovada. Las naciones en ese milenio seguirán existiendo. Habrá nacimientos y nadie morirá antes de los 100 años de edad. Todo ello va a exteriorizar que existe un gobierno justo, como es el que va a establecer Yeshua en el milenio. Ya no se perseguirán a los animales no se atacarán entre sí y las rosas no tendrán espinas. Tenemos que enfrentar los tiempos venideros con mucha firmeza y carácter. No todo el mundo se va a poner la marca de la bestia. El Padre nos sustentará y protegerá para ellos, pero debemos salir de Babilonia, salir de ella, pueblo mío, nos dice. Y tenemos que salir totalmente sin mirar atrás, como hizo la mujer de Lot, que miró atrás lo que dejaba, sin mirar atrás. Estemos tranquilos, porque Yeshua regresará como un león en su segunda venida. Estamos no en los tiempos finales, sino a la luz de las Escrituras en los días finales, en la antesala de cosas que van a suceder muy rápido, presto, súbitas. Ya el engaño y la mentira, como una niebla espesa, empieza a rodearnos por todas partes, para impedir que veamos lo que estamos pasando. Pero el Padre nos da discernimiento para aquellos que lo buscan y guardan sus mandamientos. Gracias a la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el pueblo, en virtud de ello, el pueblo de Hashem no será engañado. Hasta aquí, hermanos y amigos, no olviden suscribirse al canal Seguidores del Camino y si así Yahweh lo permite, el próximo Shabbat estaremos en el mismo horario de Lima a las 6 de la tarde con la segunda parte del Antimesías. Shalom, Ubrajó y un abrazo en Yeshua de Nazaret para cada uno de ustedes.